A continuar con la siguiente mesa y nos quedamos en Europa. Buenas tardes a los que estamos en Europa ya entrando al horario nocturno. Vamos a proseguir con la mesa número 12 sobre retos de la agenda verde en América Latina. Como mencionábamos ayer, FISA tiene un compromiso de promover también responsabilidad social con el sector empresarial de todas nuestras latitudes, por lo menos de los 36 países en los cuales tenemos miembros y ya superamos a los 400 miembros activos en estos pocos años, activos porque tenemos aliados y amigos de FISAT. Entonces, eso nos enorgullece y nos compromete a su vez a seguir promoviendo investigación y fortaleciendo nuestras líneas de visión. Bueno, un saludo para los amigos de siempre desde la sede regional de América en Lima, un saludo a Europa, a nuestros amigos que están ahora con retos de la agenda verde en América Latina, la mesa 12, y estará a cargo de César Álvarez Alonso y Mauro Pucheta, el primero que está en España y el segundo que está en Londres. Me permito presentarle a César Álvarez Alonso primero. Él es doctor en filosofía por la Universidad Pablo de Olavide de España, visitante de investigación postdoctoral en el Instituto de Leyes y Políticas Globales de la Universidad de Harvard. Tiene un posgrado en protocolo y relaciones institucionales por la Universidad de Barcelona. En su desempeño profesional se ha desempeñado como profesor de Derecho Administrativo y Sectores Económicos Regulados. Es exdirector del Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, donde ha coordinado a las áreas de energía eléctrica, eficiencia energética, energías renovables, hidrocarburos, entre otros aspectos. Estuvo también a cargo de la agenda internacional del Ministerio de Energía de España y representó al gobierno de España en foros internacionales como los consejos de ministros de la Unión Europea de Energía, Transportes y Telecomunicaciones, en cumbres internacionales como el G20 o la Conferencia de Naciones Unidas de Cambio Climático en la COP25, entre otros. Actualmente es el director general de Energy Hydrogen, que es la empresa que participa activamente en esta mesa, conjuntamente con su colega, con Mauro Pucheta. Mauro Pucheta actualmente está en Londres, es conferencista en Derecho en la Universidad de Kingston, en Londres, donde da clases de Derecho de Trabajo y Derecho de las Sociedades. Mauro Pucheta es investigador en temas vinculados al derecho del trabajo en general, con interés particular en dos áreas, el derecho del trabajo y derechos humanos, específicamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y por otro lado, en la intersección entre las relaciones laborales y el cambio climático. Mauro estuvo a su vez a cargo de tutoriales y seminarios en otras universidades europeas y fue encargado de trabajos prácticos de derecho social en la Unión Europea, en París. Docente, además, adscrito en la materia de Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es decir, ambos moderadores conocen también amplia la realidad en la que comparte FISAT, sus objetivos y sus fines. Muy buenas tardes, César. Muy buenas tardes. Desde Perú te saludamos hasta España. Muy buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias por tu amable presentación. En primer lugar, me gustaría también agradecer a FISAT y, por supuesto, a Julián Mora por esta amable invitación para desarrollar esta mesa en la que, como bien has anunciado, vamos a tener la participación tanto de Mauro Pucheta, que nos acompaña desde Londres, desde la Universidad de Kingston, y que actuará como moderador conmigo, y a tres magníficos ponentes, entre ellos Pedro Pablo Silva Sánchez, Óscar Andrés Quesada Mora y Laila Brandi, que voy a tener el placer de presentar. En primer lugar, me gustaría hacer alusión a cuál va a ser el desarrollo de esta mesa redonda. Yo voy a hacer en primer lugar una presentación genérica de dónde nos encontramos y cuáles son los elementos más importantes que tenemos a nuestra disposición de cara a elaborar una estrategia de transición justa, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito internacional, con una mención muy expresa, lógicamente, por el objetivo que tiene este foro de América Latina. Posteriormente, cada uno de los diferentes panelistas realizará su presentación con una alusión expresa a las diferentes circunstancias en las que se desarrolla los objetivos de transición justa y desarrollo sostenible en cada uno de sus países, con especial mención, por tanto, a Chile, Costa Rica y Argentina. Y en último término, mi comoderador, Mauro Pucheta, realizará unas conclusiones acerca de lo que han expresado en las diferentes vertientes de sus intervenciones
Y por último, habrá un turno de preguntas que podremos realizar. Bien, en primer lugar, es cierto que cuando hablamos de transición justa tenemos que abordar las consecuencias de una transición expresamente a una economía libre de carbono. Cero emisiones de carbono, este es el objetivo. Pero evidentemente esta transición justa implica, esta transición energética debe implicar necesariamente una transición justa en el sentido de que los problemas de equidad y justicia son absolutamente fundamentales para que nadie quede atrás. Esto es además fundamental para que podamos llegar a la conclusión de que se está cumpliendo el Acuerdo de París. Como saben ustedes, recientemente ha tenido lugar la cumbre de la COP en Glasgow, de Naciones Unidas, con un sabor claramente agridulce, en el sentido de que, por una parte, nos hemos seguido comprometiendo a desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible, pero por otro lado nos encontramos en una situación de hoja de ruta con muchas intencionalidades, pero con pocos avances prácticos y, en definitiva, con falta de concreciones. Ciertas dudas que han salido también ahora y que se han puesto sobre la mesa, como la utilización de energías fósiles de parte de países que supuestamente están claramente determinados a esta transición energética. Si ustedes han leído recientemente las noticias, habrán comprobado, por ejemplo, que como consecuencia del incremento del precio del gas natural en los mercados internacionales, potencias como Alemania han decidido seguir por la vía de quemar carbón, lo cual, en definitiva, no deja de ser también una cuestión ciertamente polémica, teniendo en cuenta que Alemania ya tomó la decisión de dejar atrás la producción de energía a través de sus centrales nucleares. En todo caso, los estados han de incorporar estrategias que vayan directamente encaminadas a abordar el cambio climático con garantías de éxito. Y esto es especialmente relevante en lo que nos atañe hoy respecto de América Latina, donde existe además un elevado porcentaje de informalidad en las economías. Esto hace que los mercados laborales sean mercados inestables y por eso se han ido incorporando determinadas estrategias de transición justa en cada uno de estos ordenamientos jurídicos mediante la presentación de las denominadas contribuciones determinadas a nivel nacional, por sus siglas en inglés NDC, las Nationally Determined Contributions. Bien, pues de todo esto, en términos generales, vamos a hablar, como he dicho, en estas experiencias prácticas respecto de los tres países mencionados. Y por tanto tengo en primer lugar el placer de presentarles a Pedro Pablo Silva Sanz, que es nuestro primer invitado de la tarde. Él es abogado, es máster en Derecho Internacional Público por las universidades de Heidelberg en Alemania y de Chile, así como máster en Derecho del Medio Ambiente y Cambio Climático por la Universidad de Edimburgo y doctor en Derechos Humanos y Medio Ambiente por la Universidad de Bremen en la República Federal de Alemania. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile y además es profesor de la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad Alberto Hurtado y también de Derecho Medioambiental en el Centro de la Universidad de Heidelberg para América Latina. Asimismo, se ha desempeñado como profesor universitario en la Universidad de Bremen y en la Universidad Católica de Lille. El doctor Pedro Pablo Silva ha estado involucrado en temáticas relativas a la transición justa en Chile desde su incorporación al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en 2018 y en tal calidad ha sido representante del Gobierno de Chile precisamente en la reunión de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, concretamente en el año 2019. Así que, por tanto, es un placer que Pedro Pablo les haga su presentación, que creo que además tiene un PowerPoint que enseguida vamos a poder visualizar en las pantallas. César, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa presentación. Te aprovecho de saludar a ti, a Mauro, que después lo vamos a ver, y por supuesto también a Oscar de Costa Rica y a Leila de Argentina. Así que vamos a poder intercambiar estas experiencias. Efectivamente tengo un PowerPoint, César. Yo no sé si lo podrán proyectar ustedes, porque por alguna razón no puedo hacerlo yo desde mi computador. Sí, ningún problema. Ahora mismo lo voy a compartir. Un momentito. Bueno, y para comenzar, estaba escuchando yo las ponencias anteriores, les quería comentar un poco como hizo César, que quizás la visión que yo les voy a dar hoy tiene más que ver con la experiencia de Chile, haciéndose cargo, implementando o incorporando más que nada este nuevo enfoque de transición justa en nuestro ordenamiento interno. Y después mostrarles un poco los desafíos que yo veo a futuro, ¿ya? Y creo que eso es más relevante en términos de intercambio internacional, pero les hago el aviso ahí para que no hacer una presentación, digamos,
profundamente científica, sino que más que nada mostrar lo que hemos hecho en Chile hasta la fecha y cuáles son esos desafíos que yo veo. Entonces, César, si pudiéramos pasar a la primera lámina, por favor, a la próxima. Eso. Bueno, yo como primera cuestión, ya les quiero señalar que la transición justa, este enfoque de transición justa, se incorpora, ¿ya?, o empieza a surgir, o se empieza a tomar en consideración en la agenda del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile a partir del año 2019. ¿Ya? Acá nos apoyó la OIT, de hecho fuimos un poco impulsados por la OIT a hacerlo, la Organización Internacional del Trabajo, quien viene de alguna manera apoyando esta noción desde el año 2015, en la COP21. Bueno, y ocurrido de eso, empezamos de alguna manera, a hacer un proceso de inducción, información a las autoridades, porque la verdad es que ellos no entendían mucho, estamos hablando de expertos en materias laborales, no entendían mucho la relación entre el medio ambiente y el tema laboral, la relación dura, digamos. Y así como en la COP25, como bien mencionaba César, en 2019, como ministerio pudimos representar a Chile, ¿ya?, como el sector trabajo, teniendo una gran participación en esta COP25. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades ya estaban al tanto y ya entendían cuál era esta relación que existe. ¿Y por qué les menciono todo esto? Porque al final del día, ¿ya?, al final del día, nuestras autoridades, de alguna manera, ¿ya?, mediante este proceso de inducción, lograron entender, ¿ya?, que entre el cambio climático y el mundo del trabajo, la verdad es que existe una relación intrínseca, ¿ya?, que no se puede negar. Bueno, así nuestras NDC actualizadas, como ya les comentaba César, las Nationally Determined Contributions, fueron presentadas por parte de Chile el año 2020, en abril, ¿ya? Y por supuesto ya incorporó, ¿ya?, el tema del enfoque de la transición justa. Y yo acá le pido a César si puede avanzar a la próxima lámina, por favor. Y acá entramos un poco más al fondo de lo que yo les quiero contar. Nuestra estrategia de transición justa, ¿ya?, como ustedes pueden ver ahí, tiene 4 componentes: un componente de mitigación, uno de adaptación, uno de integración y otro medidas de implementación, ¿ya? Y estas medidas de implementación incluyen desarrollo, fortalecimiento de capacidades, etc. ¿Ya? Y cada uno de estos componentes tiene metas específicas, es decir, compromisos que Chile asume que va a cumplir en este periodo, ¿ya?, de NDCs, porque después hay que ir renovándolas. Bueno, un aspecto novedoso de la NDC actualizada de Chile es que esta estableció un pilar social sobre transición justa y desarrollo sostenible. Y ahí yo pediría si podemos pasar a hacer clic de nuevo para que aparezca ese pilar en la lámina. ¿Y qué es lo que dice este pilar? En definitiva dice que todas las medidas, ¿ya?, que Chile adopte, ¿ya?, para hacer frente al cambio climático, en cualquiera de estos componentes va a tener que tomar en consideración una serie de criterios, son 8, ¿ya? Y dentro de esos criterios están, por supuesto, la transición justa, los ODS 2030, temas de equidad de género, etc. ¿Ya? Bueno, yendo un poco más al fondo, en términos menos generales, digamos, la NDC actualizada de Chile aborda la transición justa desde 2 perspectivas, desde mitigación e implementación. Y acá yo le pido a César si podemos pasar a la próxima lámina. Respecto a la medida de mitigación, ¿ya?, dentro de muchas otras, Chile se obligó, ¿ya?, a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2020, y entre 2020 y 2030, con un máximo, un peak, ¿ya?, al 2025, como señala la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿ya? Bueno, las medidas para lograr este objetivo, digamos, son variadas, ¿ya? Pero por supuesto la más común seguramente, y es la que siguió Chile, fue iniciar un proceso de descarbonización energética, ¿ya? Este proceso, la verdad es que comenzó en 2018, ¿ya? Y comenzó a través de un acuerdo que se suscribió entre el Ministerio de Energía de Chile y las principales empresas dueñas de termoeléctricas, esto es AES Gener, Colbún, Enel y Engie, ¿ya? Y todos ellos se comprometieron al cierre gradual de las centrales a carbón, ¿ya? Como yo te señalé, ¿ya?, existe este pilar de transición justa, por lo tanto, este compromiso que asumió Chile de mitigación, de bajar sus emisiones, va a tener que estar también entonces sujeto a este enfoque de transición justa y los otros 8 criterios, cumplir con los ODS 2030, cuestiones de género, etc. ¿Ya? Por lo tanto, esta medida, ya que es la de el cierre de la matriz a carbón, ¿ya?, tiene entonces que regirse por este enfoque de la transición justa, y por eso surge este compromiso que yo les pongo ahí, que es que Chile se compromete al 2021 a elaborar una estrategia de transición justa que resguarde los derechos de los más vulnerables, etc.
Ahora, dos cuestiones importantes yo les quiero mencionar respecto a esto, a este proceso de descarbonización que hay en Chile. Primero, como yo les comenté, este proceso partió antes de que Chile presentara sus NDCs, ¿ya?, en la Secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Esto fue en 2020 y este proceso se inició en el año 2018. ¿Ya? ¿Y por qué es interesante mencionarlo? Porque en el periodo intermedio se cerraron al menos 5 o 3 centrales, son 3 centrales. Le pediría a César si puede avanzar a la próxima lámina de nuevo para mostrarle un poco el calendario. Y la verdad es que, de facto, digamos, sin que todavía estuvieran las NDCs, se puede apreciar que estas empresas ya habían empezado a aplicar los principios básicos de la transición justa, ¿ya? Que por si no lo conocen todos, es principalmente darse cuenta de la necesidad de reconvertir a los trabajadores que se vean afectados por los cierres de las empresas, la importancia del diálogo social tripartito y más allá que tripartito, multipartito también, abordando todos los distintos stakeholders. El diálogo social tripartito es un concepto básico de la OIT que abarca trabajadores, empleadores y Estado. Bueno, acá también hay que tomar en consideración la academia, etc. Bueno, y también se consideró la participación de los otros actores relevantes. Entonces, es importante, yo quiero decir eso, que las empresas ya están conscientes, ¿ya?, de lo que es la transición justa, incluso antes de que los estados lo adopten como una política. Entonces, ahí en la próxima lámina, ustedes van a poder ver que en el año 2020, cuando Chile presentó sus NDCs, entonces ya asumió la obligación internacional de incorporar la transición justa en el proceso de descarbonización. Se inició entonces un proceso de elaboración de la estrategia de transición justa en energía. A ver, César, si se puede mostrar la próxima lámina, por favor. Entonces ahí ven que, si bien este primer proceso, esta primera etapa, se dio con el Ministerio de Energía y las empresas energéticas, ya en el año 2020, cuando se presentaron las NDCs actualizadas con el concepto de transición justa, ya surge este proceso con la obligación de elaborar una estrategia y ya no está liderado solo por energía, sino que también por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, el objetivo de este proceso claramente está elaborar una estrategia de transición justa mediante consultas, con participación ciudadana, etcétera. Se realizaron, yo no voy a ahondar en esto, pero se realizaron una serie de talleres, solo para darle ejemplos, 2 talleres para sindicatos, 2 talleres para termoeléctricas, 2 talleres para las organizaciones sociales, 3 talleres para público en general, 1 taller para funcionarios del sector público, ¿ya? Se recabó información con esto, se hizo un borrador, y este borrador después fue sometido a consultas públicas, ya donde se pudo discutir por la ciudadanía y revisar y opinar ese borrador. Bueno, y el proceso en que estamos ahora es que ese proceso, ¿ya?, de consultas públicas acaba de terminar y ahora se debiera adoptar la estrategia de transición justa de manera definitiva. Por lo tanto, en materia de proceso de descarbonización energética, ese es el estado actual en Chile. Bueno, yo les comenté, y acá quiero pedir si podemos ver la lámina siguiente, que también la transición justa se aborda en nuestras NDC como una medida de como los medios de implementación, ¿ya?, dentro de ese componente. Y muy a grandes rasgos, lo que establece ahí la NDC es que Chile, además, ¿ya?, tiene que desarrollar una estrategia de desarrollo de capacidades y empoderamiento climático. Esta estrategia, ¿para qué lo que es? Es de carácter amplio, ¿ya? Se aplica a todos los sectores del Estado. Por lo tanto, todos los ministerios, todas las agencias de Estado deberán guiarse por esta estrategia. ¿Y qué ocurre? Que esta estrategia debe contar a lo menos, ¿ya?, una serie de elementos, y dentro de esos, ¿ya?, transición justa, yo les pongo ahí, se los pongo en negrita, transición justa de la fuerza laboral en el tránsito hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones, ¿ya? Bueno, esta es la segunda parte, ¿ya?, de nuestra NDC en materia de transición justa. Como les digo, una cuestión amplia. Esto ya es una estrategia general, ¿ya?, no es solo para el proceso de descarbonización. ¿Y en qué etapa está? Bueno, el Ministerio del Medio Ambiente también lo ha elaborado, haciendo consultas, participación pública, etcétera, y prontamente también debiera someterse a consultas públicas formales para luego ser adoptado. Entonces, le pido a César si podemos pasar a la última lámina, y acá rápido ya comentándoles cuál es el estado, ¿ya?, de esta situación, de situación en Chile, ¿ya?, con el tema de la incorporación de este enfoque de la transición justa. Yo les quiero mencionar cuáles son los desafíos que yo veo que nosotros como Estado tenemos, y los quiero compartir, porque creo que a los distintos países latinoamericanos y quizás a aquellos europeos que todavía no han iniciado un proceso de transición en base a la Unión Europea, que yo sé que ya está incorporado dentro de su agenda. Primero, yo creo que es súper importante tener en cuenta el tema de la coordinación, ¿ya?
La transición justa, el cambio climático, el tema ambiental es un eslogan muy potente, ¿ya? Es muy potente y no nos olvidemos que los estados internamente funcionan con sus sectoriales, ¿ya? Por lo tanto, para el medio ambiente tiene sus intereses, ¿ya? Cumplir objetivos, hacer actividades seguramente y dar a entender que está avanzando. Pero también es un eslogan potente para energía, que son, por ejemplo, los que inician los procesos de descarbonización. ¿Qué pasa? ¿Ya? Que quizás uno de los sectores que se va a ver más afectado, por ejemplo, con un proceso de descarbonización, es el del trabajo, ¿ya? Por lo tanto, yo sugiero que cuando se incorporen estos enfoques, ¿ya? Es bueno desde un comienzo empezar a coordinar con los ministerios del trabajo, porque son ellos los especialistas. Y además hay una serie de conceptos que los especialistas en las otras materias no saben. Por ejemplo, lo que es el diálogo social tripartito que yo mencionaba antes, ¿ya? En materia ambiental tenemos el principio 10 de la Declaración de Río del 92 que habla, ¿ya?, de la participación pública, pero es un principio. En materia laboral es una obligación internacional. Hay un convenio de la OIT que es el 144 sobre consultas públicas. Bueno, también yo creo que otro desafío es lograr el apoyo técnico y económico por parte de las organizaciones internacionales. Ya el cambio climático es un problema global y yo soy convencido de que tiene que ser solucionado de manera global, ¿ya? Y cuando digo convencido, ustedes probablemente dirán eso no es nada nuevo, pero yo me refiero en todas sus aristas, ¿ya? También en los temas que tienen que ver por ejemplo, con el impacto, ¿ya?, de las medidas de los trabajadores. Respecto al proceso de descarbonización en Chile, quiero compartir con ustedes cuáles son las dificultades o desafíos que yo veo ahora en el futuro. Primero, tenemos desarrollada ahora esta estrategia de transición justa para el proceso de descarbonización, pero en general, ¿ya? Vamos a tener que ir desarrollando uno a uno estrategias para cada cierre, ¿ya? Que se preocupen de que sea un traje a la medida para cada zona geográfica, cada comunidad y la realidad económica y social de cada una de ellas. Otro desafío que yo creo que hay que tener muy en mente, y en el caso chileno sobre todo, es que nosotros a la fecha ya llevamos alrededor de 5 cierres de centrales a carbón, ¿ya? Y la verdad es que los procesos han sido bastante exitosos. Ha habido diálogo social, han participado empresas, trabajadores, y se han adoptado medidas para mitigar los impactos. ¿Ya? Dentro de esas medidas son, por ejemplo, planes de especiales de retiro, ¿ya?, con indemnizaciones a los trabajadores, y una medida muy importante que se ha utilizado es que estas grandes empresas, estos grandes grupos empresariales han trasladado a los trabajadores de una empresa a otra del mismo grupo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que a medida que vayan aumentando, ¿ya?, las pérdidas de empleo, ya no va a ser tan posible tener estas soluciones, ¿ya? Entonces ahí yo creo que se va a requerir, si bien esto en gran medida responsabilidad de las empresas, se va a requerir una participación ya más importante del Estado adoptando medidas, por ejemplo, para atraer la inversión sostenible en aquellas regiones donde se produzca el cierre, ¿ya? Estoy hablando qué sé yo, generadoras energéticas con renovables, ¿ya?, donde puedan ahí transitar entonces estos trabajadores. Otro problema que yo veo, o desafío, es que los trabajadores que pierden los trabajos, ¿ya?, en el caso de los cierres, por ejemplo, la descarbonización, no son trabajadores que ejerzan un oficio, ¿ya? Nosotros en Chile tenemos un muy buen sistema, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y un sistema para la certificación, esto es el CENSE y el Chile Valora, se llama el otro, pero claro, acá no estamos hablando de que tú puedas capacitar, ¿no? Estamos hablando de trabajadores que son más calificados. Entonces, cuando tú quieras reconvertir a un trabajador luego del cierre de una central a carbón, es mucho más difícil, ¿ya? Ese trabajador probablemente va a requerir un posgrado, ¿ya?, un diploma, entonces no es tan simple para el Estado. Y ese es un tema que yo creo que se conversa poco, ¿ya?, incluso por la OIT, y creo que es un tema en el cual hay que profundizar, ¿ya? Hay otros desafíos también, por ejemplo, contingencia. En Chile se presentó hace poco un proyecto de ley que propone cerrar las centrales de carbón al 2025, en vez del 2040. Se está tramitando en el Congreso. Yo encuentro que el proyecto es excelente, ¿no? El problema es que, claro, de nuevo no se está pensando en qué va a pasar con los trabajadores. Entonces yo creo que todos estos temas siempre hay que verlos en su dimensión, digamos, holística, ¿no?, que palabra que tanto se usa en materia ambiental. Bueno, ¿qué pasa con la transición en el tema de generación de capacidades? Yo les dije que acá hay una estrategia que también se está desarrollando y que es general, que se va a aplicar a todos los servicios, a todas las agencias de Estado, ¿no? Bueno, ahí también hay un desafío enorme, enorme. ¿Por qué? Porque en Chile no existe una ley, ¿ya?, o una regulación hard law, digamos, que obligue a los otros sectorialistas, a los otros ministerios, a los otros servicios, que los obligue a aplicar esta estrategia que se está desarrollando, ¿ya? Y si bien en la actualidad existe un proyecto de ley de base sobre el cambio climático, ¿ya?, que establece una cierta institucionalidad, si eso se modifica no va a existir y va a quedar entregada entonces la aplicación de esta estrategia a la buena voluntad de los ministerios. Y finalmente, quizás estoy pasado con el tiempo, César, solo les quiero decir otro tema que es muy importante, ¿ya? La transición justa, yo les dije que es un pilar social en la NDC, ¿ya? Y que debe cumplir con 8 criterios.
¿ya? Y este pilar social debe cumplir con 8 criterios: transición justa, cumplir con los ODS 2030, equidad de género, etc. ¿ya? Ocurre que en la actualidad existen más de 100 medidas, ¿ya? Que Chile, o contribuciones, Nationally Determined Contributions, que Chile está aplicando, más de 100, ¿ya? Entonces el problema va a ser cómo se va a evaluar que cada una de esas 100 cumpla con esos 8 criterios, ¿ya? Y además cada uno de esos 8 criterios ya tiene subcriterios, o sea, basta pensar que los ODS 2030 son 17, ¿ya? Y cada uno además con subcriterios, ¿ya? Entonces eso va a ser muy difícil, va a ser un desafío. El Ministerio del Medio Ambiente ya está al tanto de esto, ya ha pedido asesoría a las agencias competentes de Naciones Unidas para contratar a una consultora que ayude a esto. Bueno, eso, César, es lo que les puedo comentar. Les pido disculpas si me extendí mucho, pero ese es el estado actual en Chile y quedo abierto a preguntas si es que alguien tiene alguna duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido una intervención perfecta en cuanto a tiempo y magnífica en cuanto a contenido, así que felicitaciones por ello. Desde luego se presentan grandes retos, como bien has determinado además, en función de la cantidad de subcategorías existentes y sobre todo por una cuestión fundamental de coordinación. Posteriormente, Mauro Pucheta realizará las conclusiones y podremos volver quizá a ello y, por supuesto, seguro que hay alguna pregunta en relación a esto. Muchísimas gracias, Pedro, por tu magnífica presentación. Pasamos al siguiente participante, al siguiente panelista, en este caso Óscar Andrés Quesada Mora. Permítanme que lo presente brevemente. Óscar Andrés actualmente es asesor experto del despacho de la ministra de Trabajo y Seguridad Social en Costa Rica. Es un economista graduado por la Universidad Nacional de Costa Rica y candidato además a maestría en gerencia de proyectos de desarrollo por el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Posee un amplio conocimiento y manejo del desarrollo económico local y de investigación de mercados, así como análisis económico y del mercado laboral en Costa Rica. Además, es experto en políticas públicas, en especial en pequeña y mediana empresa y desarrollo productivo. Óscar Andrés posee, además, una dilatada experiencia de 13 años trabajando en la administración pública, en especial en el ámbito de la contratación administrativa, la investigación de mercados y proyectos de desarrollo local, en desarrollo de modelos de competitividad a nivel regional y estudios de cadena de valor. Además, es experto en el diseño y desarrollo de estrategias para la formalidad empresarial y la inserción laboral en el mercado de trabajo, tema lógicamente en este caso muy recurrente debido a la importancia que reviste precisamente las estrategias de transición justa. Asimismo, Óscar Andrés es profesor universitario en el área de economía. Por tanto, tenemos el placer de presentarlo y de conocer sus diferentes aportaciones a esta temática. Muchas gracias, Óscar Andrés. Muchas gracias a todos por esta, ¿verdad?, participación, desde don Antonio, ¿verdad?, hasta Pedro, Leida, Mauro y César, ¿verdad?, que hemos tenido una participación previa en un workshop que tuvimos y que fue muy interesante. Y creo que esto, ¿verdad?, va a generar, ¿verdad?, más posibilidades de interacción y de trabajos conjuntos a futuro. Agradecerles. Bueno, represento a Costa Rica y tengo una presentación por acá. Voy a tratar de compartirla. Nada más me confirman si logran apreciarla. ¿Se logra ver? ¿Sí? Está perfecto, eso es. Perfecto, gracias. Bueno, englobando, ¿verdad?, un poco el tema de los retos de la Agenda Verde, en esencia, ¿verdad?, siempre nosotros nos hacemos la pregunta de cuál es, en caso de nuestro país, la Costa Rica que queremos, ¿verdad? Cuando hablamos de Costa Rica, se nos viene a la mente muchas cosas, ¿verdad?, más allá del pura vida, ¿verdad?, sino también esos retos, ¿verdad?, como país que tenemos y en el contexto en que estamos actualmente, en donde venimos acarreando algunas brechas, ¿verdad?, estructurales que hay que solventar, más el contexto de la pandemia, ¿verdad?, los retos se van sumando y se hacen más fuertes. Pero siempre me gusta iniciar con esta pregunta, sobre todo de cara, ¿verdad?, a ese escenario que nos trae a Sena, esos retos de la Agenda Verde. ¿Cuál es la posibilidad de poder incidir desde hoy, ¿verdad?, para lograr un escenario diferente a futuro? Entonces, prácticamente estos 4 escenarios, ¿verdad?, siempre los ponemos en la mesa porque son escenarios en los cuales, en el primero, ¿verdad?, nosotros le llamamos que es un efecto
chonete. Chonete es un sombrero típico de Costa Rica, ¿verdad? Y si lo vemos, ¿verdad? Como cualquier sombrero, se ensancha, ¿verdad? Un poco en el centro. Y eso es, si seguimos haciendo lo mismo que tenemos ahora, en donde tenemos una hiperconcentración de la actividad económica y que esto trae a escena, ¿verdad? El logro de una transición justa de manera inclusiva, ¿verdad? En todo el territorio del país. Entonces, si hoy no hacemos nada y seguimos haciendo lo mismo, vamos a llegar a ese escenario. En el escenario 3, ¿verdad? Es un cambio un poco de ese polo o como lo visualizamos hoy, ¿verdad? Un poco receptores de políticas internacionales y principalmente lo llamamos el otro puerto porque es cambiar un poco la tendencia, ¿verdad? De cuál es ese escenario líder en el cual el desarrollo va hacia eso, ¿verdad? Pero descuidamos un poco la esencia de nuestro país, y en este caso de nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Que si lo vemos, tenemos dotaciones de recursos muy importantes, ¿verdad? No solo desde el punto de vista ambiental, sino temas de talento humano, ¿verdad? Y una característica geográfica muy interesante que si lo visualizamos y posicionamos, podemos estar en el centro del mundo, ¿verdad? Y el escenario 4, ¿verdad? Eso es hacer cosas totalmente opuestas, ¿verdad? Al logro de esa transición justa y poder llegar a los 50, ¿verdad? El 2050, un país en crisis. Entonces, esos tres escenarios, ¿verdad? Son los que definitivamente no queremos, y para llegar al escenario 2, que es una Costa Rica, capital de innovación, pero de manera articulada e inclusiva y con transición justa, tenemos muchos retos, ¿verdad? Pedro posicionaba mucho la estrategia y la experiencia que ha tenido Chile en este proceso. Algunos países, ¿verdad?, han liderado este campo. Nosotros en algunos aspectos, en algunas acciones, y aquí lo correlaciona mucho con lo que mencionabas de esos 8 criterios, algunas cosas las hemos hecho, ¿verdad? Y de buena manera, pero no articuladas con una visión. Entonces, un poco el principal reto es responder a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es esa visión? Y a partir de ahí, ¿verdad? Ya ir estructurando un poco la hoja de ruta. En este caso, voy a iniciar como cuáles son esas brechas estructurales que tenemos y los retos posibles y un poco lo que estamos tratando, ¿verdad?, de realizar para esa hoja de ruta. En cuanto a brechas estructurales, ¿verdad?, tenemos un tema de la trampa del ingreso medio, la renta media, ¿verdad?, que eso nos hace a veces incluso caer en percepciones en las cuales tenemos un posicionamiento a nivel mundial, ¿verdad?, en el índice global de competitividad, pero no nos desnuda, ¿verdad?, las necesidades que tenemos específicas, ¿verdad?, en algunos o muchos de los temas que como país tenemos ese reto. Por ejemplo, esa inversión extranjera que hemos tenido, un modelo exitoso, pero necesita articularse más con el desarrollo local. Entonces aquí pongo uno de los cimientos de esa transición justa, ¿verdad? El tema social, el tema ambiental, pero también el tema económico. Alianzas para el progreso y la innovación, ¿verdad?, que son muy importantes. Un Estado débil con déficit de incapacidad de gestión y control, y sobre todo en la parte de evaluación, como mencionaba Mauro, ¿verdad?, de poder tener un esquema de evaluación de las cosas que hacemos en función del objetivo. La informalidad y la innovación como medios de supervivencia, a veces los dejamos a la libre, ¿verdad? Y eso es un tema de cómo visibilizamos la economía informal dentro de estas dinámicas, ¿verdad?, de transición justa, manejo inadecuado de recursos y falta de regulaciones para la gestión ambiental, y el abandono del área rural en ciertos momentos, ¿verdad?, por políticas que son centralistas y no llegan a tener cobertura territorial. Entonces, parte de, ¿verdad?, de esas brechas que identificamos, hay retos. Mucho va a ser fortalecer la transición hacia el apoyo de la producción nacional de productos y servicios innovadores, sostenibles y de calidad. Fomentar esa creación de alianzas público-privadas, ¿verdad? Sobre todo, incluir a los centros de investigación y la academia en áreas productivas enfocadas a la transferencia de conocimiento y a la investigación para garantizar una continua innovación en el aparato productivo. Tal vez el enfoque viene siendo un poco económico-laboral, pero acarreando, ¿verdad?, la necesidad de esa parte de diálogo tripartito, ¿verdad?, en la parte social y también con el tema ambiental. Entonces tiene que haber
ese efecto que lo mencionaba Mauro, ¿verdad? De esa, cómo se ve esa holística, ¿verdad? O esa interacción en donde sea más sistémico, ¿verdad? La intervención, o sea, más integral. Y de modo general, ¿verdad? El Estado también debe incentivar al sector privado que invierte en investigación, desarrollo e innovación. A su vez, ¿verdad? Fomentar cultura emprendedora, apoyo a pequeñas y medianas empresas, la formación con base en las necesidades de mercado, y aquí hay algo muy importante en el tema de lo que estamos generando como formación. Hay una revolución de los aprendizajes que se ha hecho latente, ¿verdad? Con los efectos de la pandemia. Y un punto muy importante de resaltar, la bioeconomía como base para esa transformación productiva. Tengo una diapositiva más adelante para desarrollar, pero eso como en esencia de los retos, ¿verdad?, que tenemos como país. Ya que al vincular o hacer esa vinculación, ¿verdad?, del, digamos, de la bioeconomía con el trabajo decente y esos elementos importantes para la transformación productiva, aquí es muy importante maximizar la creación de empleo. Y en respuesta al COVID-19 hay dos puntos de vista, ¿verdad? Uno, priorizar sobre la creación inmediata de esos empleos decentes, ¿verdad? Con un enfoque de inversiones en sectores que ya permiten absorber fácilmente a los trabajadores que han perdido el empleo, pero por otro lado, aspirar a seguir esas directrices, ¿verdad? Que nos incluía Pedro anteriormente, sobre todo para esa transición justa hacia economías y sociedades para todos. Entonces, vuelvo y resalto, ¿verdad?, los objetivos más claramente digamos, direccionados a esta estrategia, y el enfoque sistémico, ¿verdad?, en donde desde la parte económica, los beneficios económicos y la naturaleza, con la seguridad alimentaria, ¿verdad?, los derechos humanos, también con la reducción, ¿verdad?, de desastres, y sobre todo la parte de la seguridad del agua, ¿verdad? Es importante concatenarlos y verlos dentro de una misma lógica, porque si no, se va a convertir en otro reto per se si nuestros países, ¿verdad?, no lo ven con ese enfoque. Entonces, hay que plantear muy bien, ¿verdad?, esa ruta que está en diseño, y para eso hay consideraciones importantes, ¿verdad?, que tenemos o no podemos perder de lado, y es que los empleos verdes son cruciales, ¿verdad?, para el desarrollo sostenible y que respondan a esos desafíos mundiales de protección del medio ambiente y desarrollo económico e inclusión social. Y algo que me gustaría posicionar mucho, y lo menciona la OIT, es la idea de una transición justa que no debería ser un añadido a la política climática, ¿verdad? Debe ser parte integrante del marco de política de desarrollo sostenible. Eso es muy importante posicionarlo, que no sea un efecto transversal, sino que esté inmerso, ¿verdad?, como un pilar rector, ¿verdad?, y traerlo a escena. En este caso, ¿verdad?, mucho es analizar y comprender la naturaleza, forjar ese consenso social, y sobre todo las 3P, que yo le llamo las 3P, que son las políticas, los programas y los proyectos, ¿verdad?, para una transición justa, para que esto sea ya medible y podamos tener inmerso, ¿verdad?, en los planes, programas, políticas que hagamos como país, en nuestro caso que es un reto, pero también en muchos de los países de América Latina, ¿verdad?, que ya vaya inmerso el tema de la transición justa como un eje, como un pilar rector. Rápidamente, ¿verdad?, y para ir cerrando, algo que muy importante, ¿verdad?, que me gustaría enfocar, hemos trabajado tanto en una estrategia de bioeconomía, ¿verdad?, que venga a sumar a esa estrategia de descarbonización, y también la parte del desarrollo productivo, ¿verdad?, vinculado el empleo con el desarrollo productivo, ¿verdad? No pueden estar separados, ¿verdad?, en la política pública. Entonces, es una manera, ¿verdad?, de ir, cómo vamos concatenando, ¿verdad?, y visibilizando ya en planes, programas y proyectos, cómo se viene trabajando, digamos, la transición justa ya inmersa, ¿verdad? Y sobre todo, un aspecto que me gustó mucho, que Pedro lo mencionó, que sí tenemos que manejar esta agenda verde, pero sin perder la perspectiva del tema laboral, del tema de la persona, ¿verdad?, que viene siendo el centro, al fin y al cabo, de estos procesos. Entonces, la bioeconomía puede ser esa base para la transformación productiva mediante la aplicación de conocimiento. Y esto se logra para, ¿verdad?, incrementar agregación de valor a la producción de sectores como el agropecuario, la acuícola, la pesca, forestal,
por ejemplo, para exportar no solo productos frescos, sino también productos procesados, sofisticados. Eso es un reto para nuestro país. Costa Rica tiene diversificación de productos y destinos, pero su reto es sofisticar más lo que hace, diversificar la producción, ¿verdad? Crear nuevas cadenas de valor, por ejemplo, a partir del aprovechamiento de los mal llamados desechos, ¿verdad? Para elaborar productos de alto valor agregado y sofisticar la producción nacional, ¿verdad? Aprovechando de manera sostenible los recursos que tenemos en nuestra biodiversidad y la aplicación del conocimiento en el ámbito de las ciencias biológicas. Y aquí nada más pongo un aspecto muy importante que estamos posicionando. Estamos trabajando un programa nacional de clúster y lo estamos fomentando desde el Ministerio de Trabajo en este sentido de ir cambiando ese paradigma, ¿verdad? De que las políticas de empleo tienen que estar asociadas a las políticas productivas, de desarrollo productivo, y sumándole, ¿verdad? El tema ambiental a través de la visión y ese efecto, podemos decirle meta, de una política descarbonizada. Por eso, y para ir cerrando, es esa respuesta de cuál Costa Rica es la que queremos, ¿verdad? Y viene inmerso un nuevo paisaje laboral, ¿verdad? Contemple la nueva revolución de los aprendizajes y de justicia social en una economía descarbonizada, ¿verdad? Principalmente para ir posicionando esa ruta de trabajo a la cual queremos llegar. Y bueno, esta es mi presentación, ¿verdad? Que va a la orden para cualquier consulta o interacción, pero sí era un aporte importante de esa esencia, que la transición justa, ¿verdad? No sea un añadido más a la política pública y sí sea un pilar rector. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar Andrés. Excelente presentación. Ha sido muy interesante, además, cuando al principio has hecho referencia de qué se habla de Costa Rica. Más allá de pura vida, podemos comprobar cómo hay efectivamente una determinación muy contundente, muy categórica de cara a poder desarrollar políticas de transición justa que vayan encaminadas en la senda de lo que son los desarrollos de carácter sostenible. Así que muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Creo que de hecho ya hay una pregunta en el chat que posteriormente te transmitirá Mauro Pucheta cuando se produzca el momento del debate. Y por último tenemos el placer de presentar a nuestra última ponente de la tarde, Laila Brandi. Laila es socióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires y ha realizado cursos de posgrado en las áreas de gestión y políticas de cultura y comunicación en Flaxo, así como de diseño y formulación de políticas públicas en la Universidad Nacional de San Martín. También ha estudiado ciencias políticas en la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente está desarrollando su proyecto de tesis de la maestría en políticas sociales con un enfoque muy especial en derechos humanos, también en la Universidad de San Martín. Laila cuenta con una amplia trayectoria en gestión, implementación y monitoreo de programas sociales financiados por organismos multilaterales de crédito. Se ha desempeñado además como profesional en las áreas de investigación de mercado, opinión pública y diseño de políticas públicas, así como en programas sociales para el sector público y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, Laila desempeña el cargo de jefa de gabinete de la Secretaría de Empleo y punto focal técnico de la iniciativa Alianza para la Acción hacia una Economía Verde en Argentina. Anteriormente fue directora nacional del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, donde llevó a cabo actividades de fortalecimiento y articulación institucional con organismos internacionales, así como organizaciones de la sociedad civil y otros actores estratégicos para la divulgación y sensibilización sobre la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. También ha trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social por más de 15 años en la implementación de programas sociales con financiamiento internacional y como consultora independiente asesorando en el diseño y gestión de distintos programas sociales y de fortalecimiento institucional. Tenemos, por tanto, el placer de tener a Laila, que nos va a presentar la experiencia de la República Argentina. Muchísimas gracias, Laila. Muchas gracias, César. Bueno, antes que... ¿Se me escucha bien? Perfectamente, Laila. Bueno, pues la última vez tuvimos algunos problemitas técnicos. Bueno, antes que nada quería agradecerte a vos, Antonio, a Mauro, por convocarnos a este panel. No sé si la presentación la pueden compartir ustedes o prefieren que la intente compartir yo. Creo que en principio es
que la intentes compartir tú directamente, Laila. En caso de que tengas algún problema técnico, me la facilitas para que la ponga yo, pero así puedes ir pasando tú las diferentes diapositivas. Perfecto, bueno, también quería aprovechar para saludar a mis colegas, a Pedro y a Oscar. A ver, no tengo... Ah, sí, acá tengo habilitado, disculpen. ¿Ahí la están pudiendo ver? Sí, la vemos perfectamente. Bueno, bárbaro. Entonces, arrancamos. Bueno, un poco, a ver, la presentación que yo voy a hacer es más que nada desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo sobre el tema, pero no quería dejar de poner un poco en contexto cómo se ha ido poniendo en agenda el tema, digamos, de cambio climático y empleo verde, transición justa, sostenibilidad en Argentina. Digo, si bien Argentina desde 2015 comenzó con la implementación de la Agenda 2030, el tema de cambio climático y desarrollo, digamos, lo que está más ligado con nuevas formas de trabajo y la economía verde, no tenía un desarrollo operativo claro, a pesar de, digamos, que en la reforma de la Constitución de 1994 ya se había incluido, digamos, dentro de los tratados internacionales que fueron reconocidos en nuestra Constitución. En los últimos años sí, digamos, empezó a cristalizarse un poco estos acuerdos, estos compromisos en la agenda pública nacional, sobre todo, digamos, con la creación del Ministerio hoy se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero comenzó siendo Ministerio de Ambiente, que antes tenía rango de secretaría, y esto permitió, digamos, ir construyendo una arquitectura institucional en donde empezaron a converger, digamos, en mesas de intercambio, compromisos, y empezar a generar también información, indicadores más vinculados al ambiente, y en donde, digamos, empezó a haber, digamos, esta interacción entre las distintas perspectivas ministeriales. Argentina, digamos, en 2020 volvió a aumentar sus compromisos de reducción, las NDC, digamos, los determinantes nacionales, las contribuciones determinadas nacionales, alcanzando a 358, no me acuerdo ahora exacta la reducción de dióxido de carbono para 2030. Pero bueno, un poco en esta filmina lo que quería contar es cómo, digamos, fuimos avanzando en ir de los compromisos internacionales a la bajada política de los compromisos ambientales. Algunos datos de Argentina. Nosotros, como bien comentaba César, somos parte de la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde, que es liderada en Argentina por la OIT. Esta alianza es una alianza de varias agencias de Naciones Unidas y también con cooperación de la GIZ. Cada agencia de Naciones Unidas tiene su contraparte a nivel del gobierno nacional, y desde 2018 el Ministerio de Trabajo forma parte de esta alianza y es, digamos, el organismo líder junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y de Ambiente, pero digamos que es el organismo rector porque los dos temas principales que trabajamos bajo esta alianza es el tema de empleo verde y transición justa, en pos de una economía hacia, digamos, el camino hacia una economía más verde. En 2018 se hicieron estos inventarios de políticas relacionadas a la economía verde en la Argentina, y también hicimos un diagnóstico laboral de la transición justa, como para saber dónde estábamos parados, digamos, cuáles eran los desafíos y cuáles eran los sectores que eran más potenciales de generadores de empleo verde, cuáles eran los sectores que iban a perder más empleo. Acá yo puse algunos números como para darles una idea de dónde estábamos. 3% es la tasa nacional de reciclado en manufacturas, postconsumo, concentrada en plástico, papel y cartón. En ese momento se registraban 200 empresas biotecnológicas que están operando en el país, 7 de cada 10 eran pymes. Vale aclarar que en Argentina las pymes son las que generan el 80% del empleo registrado.
16,1% es lo que representaba la bioeconomía en el PBI de Argentina. Y bueno, como podrán observar en el relevamiento a 2018 se relevaron 732.000 empleos que podrían ser llamados empleos verdes, que esto representaba el 3,3% del empleo total y el 7,3% del empleo asalariado registrado. Cuando hablamos de asalariados registrados, hablamos en el sistema de seguridad social, porque Argentina también releva trabajo asalariado no registrado, que es el trabajo informal y que lamentablemente en nuestro país es un porcentaje bastante alto. Lo que podemos decir que entre 2018 y 2020, a pesar de la pandemia, se registró un aumento de casi 100.000 empleos en el sector verde. O sea que, digamos, la potencialidad del empleo verde en Argentina, más allá de la crisis y que hubo un retroceso y que no aumentó como hubiéramos esperado, a pesar de la crisis causada por la pandemia, se vio un aumento en este ámbito. En el marco de esta alianza que nosotros estamos trabajando con PAGE, que como les comentaba recientemente, el Ministerio de Trabajo coordina junto con la OIT, tenemos 3 ejes centrales que aborda, digamos, lidera cada uno de los ministerios que participamos. Vale decir que para nosotros, digo, como ya comentaron mis colegas, que en muchos casos la OIT ayudó a empujar el tema en sus países, en Argentina sucedió lo mismo, pero no solo eso, sino, y esto rescato de lo que comentaban anteriormente, el tema de la coordinación. Para nosotros formar parte de esta alianza fue re importante para poder alinearnos, digamos, con no solo los objetivos de los otros ministerios, sino también en función de los objetivos de la política de Estado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nos parecía que, digo, y lo cuento a modo de anécdota personal, cuando teníamos que ejecutar, nosotros tenemos un presupuesto anual que hay que decidir, bueno, cómo lo vamos a invertir, qué tipo de estudios diagnósticos vamos a hacer, y yo tenía un montón de diagnósticos de cuáles eran los sectores más plausibles de reconvertirse en verde, cuáles eran los perfiles ocupacionales en los que teníamos que empezar a tratar de generar nuevas capacitaciones o nuevas formaciones profesionales, cuáles eran los perfiles que se iban a perder, pero no había una estrategia conjunta. Entonces, mi planteo siempre era, bueno, nosotros desde el Ministerio de Trabajo podemos formar gente, pero si no tenemos quien tome esa gente, si no hay inversión desde el lado de producción para que algunas pymes se reconviertan o inviertan en economía circular, o no sirve de nada. Entonces, en ese sentido nos planteamos como puntos estratégicos conjuntos y que puedan converger en lo que nosotros estamos llamando la Estrategia Nacional de Promoción del Empleo Verde. Antes, perdón, me olvidé de comentarles una cosa, que dentro de la institucionalidad que se armó en el Ministerio de Ambiente, se creó lo que se llama el Gabinete Nacional de Cambio Climático. En el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que es liderado por el Ministerio de Ambiente, funcionan varias mesas temáticas en donde participan todos los ministerios de acuerdo al tema. Nosotros ya teníamos una mesa en el Gabinete Nacional de Cambio Climático que lidera el Ministerio de Trabajo, que era una mesa, una mesa sobre transición justa, que es una mesa que, además de producción, ambiente y nosotros, participan también empleadores y trabajadores. Entonces ya había como una instancia, digamos, de diálogo social, en donde estábamos abordando definiciones del concepto de empleo verde, por ahí como adaptadas a la realidad nacional, a los sectores que tenían como una transición incipiente hacia una economía verde, pero lo que no teníamos era como un marco hacia dónde queremos ir, ¿no? Y hacia dónde vamos, y digamos, el Ministerio, de ahí salió, digamos, el nuevo compromiso de NDC, pero faltaba como el marco de, bueno, cuáles van a ser las políticas de mitigación, cuáles van a ser las políticas de adaptación, cómo impacta esto en el mercado de trabajo, de qué modo el Ministerio de Producción puede incentivar a, digamos, las grandes empresas cuentan con otros recursos, otro tipo de acceso a créditos, a cooperación, que no cuentan las pymes, y para nosotros, digamos,
en un contexto post-pandémico, en donde las pymes habían sido como el sector más afectado, esto era una preocupación. Entonces, nos pusimos como estos 3 ejes, que era el Ministerio de Ambiente, armar un sistema de información ambiental, que tiene que ver con todos los indicadores vinculados a la economía verde, ya sea empleo verde, emisiones por tipo de sector, sectores que tienen más oportunidades, menos oportunidades, bueno, varias cosas. El Ministerio de Producción tenía como foco el Plan Nacional de Promoción de Economía Circular, que está avanzando muchísimo, de hecho están armando todo un registro que está ligado a tipos de residuos que generan las diferentes industrias, en donde se va a hacer un control de stock, porque muchas veces lo que pasa es que como no hay una comunicación y no hay registros centralizados, muchas empresas importan algún tipo de residuo específico que necesitan para su producción, pero que tal vez en el país se genera, pero no están contactados. Esto, por ejemplo, nos pasó que descubrimos que era con la cáscara del arroz, que una empresa muy grande de Argentina, productora de alimentos, desechaba eso, o lo exportaba a Brasil, y había otra empresa argentina que traía ese mismo producto para, no me acuerdo en este momento si era para producir acero, qué otra cosa, digamos, pero bueno, empezar como a poder sistematizar la información referida, digamos, que ayuda a promover la economía circular. Y todo esto bajo el paraguas de una estrategia nacional de promoción del empleo verde, que ya se las voy a contar un poquito mejor más adelante, pero que consiste en esto, en poder articular, en este caso, entre los 3 ministerios que somos parte de la Alianza Page, los instrumentos que tenemos y las políticas como para promover el aumento del empleo verde y, bueno, obviamente la mitigación de gases de efectos invernaderos en la producción. Otro de las cosas que estuvimos haciendo en el marco de Page fue contratamos una consultoría, en realidad es el mismo estudio que tenía varias etapas. La primera etapa era lograr armar un simulador de efectos de políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, los efectos, el impacto que podían tener sobre el mercado de trabajo. Acá yo les estoy mostrando un cuadro resumen en donde ustedes pueden ver la variación de la fuerza de trabajo, el aumento que puede haber si se toman, digamos, políticas que tengan que ver con producción de energías renovables, cortes de biocombustibles, cómo va variando. Estos son, digamos, en la primera columna lo que ven es la cantidad de nuevos puestos de trabajo. Y en la última columna lo que ven es la cantidad de emisiones, de disminución de emisiones de GEI. Esto la verdad que este trabajo fue buenísimo porque es un poco salir de la apreciación o de lo que uno cree, bueno, sí, si invertimos en transporte eléctrico vamos a bajar tantos GEI, pero bueno, sí, veamos eso, qué impacto va a tener en el mercado laboral, cuánta de esa gente se va a poder reconvertir, cuánto qué capacidad de generar empleo para mujeres tiene ese sector. La verdad que la metodología es muy buena, está basada en una matriz de contribución social y toma todo el tema de cuentas nacionales. Es muy bueno lo que han desarrollado, esto lo desarrolló el Instituto de Políticas Públicas, el IEP de la UBA, de Ciencias Económicas, y lo que estamos haciendo ahora es trasladando esta metodología a distintos funcionarios de distintas áreas del Estado. Hoy están aprendiendo cómo aplicar esta metodología gente del Banco Central, del INDEC, del Ministerio de Economía, gente de producción, gente de trabajo, porque la idea es que poder poner, digamos, en consideración de este simulador cualquier política a largo plazo para poder prever los efectos, tanto sobre el mercado de trabajo y también, digamos, el impacto que tiene de determinada política en la reducción de emisiones.
Y bueno, el plan estratégico, que digamos el simulador es parte del plan estratégico, porque creemos que cualquier decisión se tiene que tomar pensada y evaluada en los impactos múltiples, en las múltiples dimensiones que pueda afectar. Todo esto se elaboró una hoja de ruta, que es el Plan Estratégico de Promoción y Creación del Empleo Verde por Etapas, que tiene 5 fases. Hoy estamos recién en la primera fase, que es la de conformar un espacio institucional integrado, en donde la idea es que participen, digamos, todos los actores claves del diálogo social, obviamente los 3 ministerios, con compromiso de los ministros. Este espacio lo que busca, digamos, es empezar a hacer como una prueba piloto sobre un sector específico, elegir 2 o 3 sectores que nosotros consideramos, digamos, basados en diagnósticos y en estudios, que tienen potencial, y poder empezar a trabajar, digamos, en una implementación de acuerdos, incentivos desde el lado de producción, certificaciones desde el lado de ambiente, poner en valor, digamos, los programas de empleo. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo implementamos varias políticas de empleo que tienen que ver con no solo formación profesional, capacitación, desarrollo de competencias, certificación de competencias, sino también de estímulo y, digamos, incentivo para el crecimiento de las pymes, como por ejemplo entrenamientos para el trabajo. Entonces la idea acá es poder generar, digamos, alguna política bien orientada a los jóvenes y a las mujeres, que son las 2 poblaciones que tienen más altos índices de desocupación en Argentina. Bueno, armar alguna trayectoria formativa ocupacional que incluya el entrenamiento para el trabajo y la inserción laboral asistida, en donde el Ministerio se hace cargo del 50% del salario básico de convenio del sector, y bueno, digamos, hacia ahí es a donde vamos, a poder llevar, digamos, toda la teoría de la transición justa, del empleo verde y del cambio climático, y ir hacia una economía verde, pero con inclusión social, digamos. Desde el Ministerio de Trabajo, nuestra gran preocupación es esa. Argentina ya tiene una tasa de desocupación muy alta como para seguir arriesgando. Creemos que esto es una oportunidad, pero va a ser una oportunidad en tanto esté bien planificado. Así que, como les contaba, la estrategia tiene estas 5 fases: la creación de un espacio institucional estratégico, en donde es la definición de estos sectores, el concepto que estamos adoptando de empleo verde y de transición justa, la formulación común de lo que implican los empleos verdes, una definición estratégica de los sectores de actividad que nos resultan prioritarios o con mayor potencial. La idea es centrarnos en 1 o 2 sectores específicos, pero ir generando políticas coordinadas, digamos, desde los 3 ministerios hacia donde van surgiendo las oportunidades. El análisis, bueno, del potencial de articulación de esto que les comentaba, de cada uno poner en juego las políticas que ya implementa, pero bien orientadas hacia la promoción del empleo verde y hacia la transición hacia una economía más verde, y el diseño y formalización de estas articulaciones en un programa interministerial. Ya en Argentina hay una experiencia, un programa interministerial que, digamos, cuyo tema era niñez, que tuvo muy buenos resultados, y a lo que queremos llegar es a este mismo esquema institucional orientado hacia los empleos verdes y la economía verde. Bueno, nada, estos son los 4 principios fundamentales de la transición justa que nosotros adoptamos, que es maximizar la creación de empleo decente y empresas sostenibles, minimizar la destrucción del empleo, acompañar el cambio de trabajadores que pierden empleo y comunidades perjudicadas, promover la generación de empleos, adaptación, mitigación, economía circular, obras públicas. En este sentido, para nosotros, digo, Argentina tiene un sistema de protección social muy robusto, pero tampoco tenemos ya casi espacio fiscal como para generar un sistema de protección social más orientado hacia no sé, lo que contaban algunos colegas, creo que fue Oscar o Pedro, de, bueno, retiros voluntarios anticipados. Bueno, la verdad que esa en este momento no es una opción para nosotros, pero sí
por eso, digamos, estamos poniendo como toda la energía en la recapacitación, en el desarrollo de nuevas competencias, en la certificación de competencias, en acompañar con formación profesional a las empresas. Por ejemplo, digo, y para no hacer tan dura la presentación, nosotros ahora estamos con todo el tema del hidrógeno verde, que hay, digamos, una posibilidad bastante certera de inversión de capitales extranjeros para implantar un megaparque eólico en la Patagonia Argentina. Y por ejemplo, una de las cosas que estamos hablando es que no es solo que eso genera, digamos, nuevos puestos de trabajo que podríamos llamar nuevos empleos verdes en la construcción del parque, sino que también genera nuevas oportunidades de trabajo también en los pueblos aledaños, porque mucha de la mano de obra que va a ser, que va a participar de la construcción del parque, deja de brindar servicios en los pueblos que sí tienen población, ¿no? El parque se está planificando en una zona que es bastante despoblada de la Patagonia Argentina, en Río Negro. Entonces, una de las cosas que iban surgiendo y que nos llamó el ministro de Trabajo de Río Negro es, bueno, voy a necesitar mucha más formación profesional de algunos perfiles que son clásicos, como plomeros, bueno, todo lo que tiene que ver con servicios a los hogares, porque toda esa gente es la que hoy se está yendo a aplicar, digamos, a esta nueva oportunidad que surge con la instalación de los parques eólicos. Entonces digo, el impacto que tiene la transición hacia una economía verde en el mercado laboral y bueno, en el desarrollo productivo de un país es mucho, no se puede trabajar desde una sola óptica. Esto para nosotros es, digamos, lo que nos está guiando en la implementación de esta estrategia. Y bueno, un poco como hablaron mis colegas, no podemos dejar de lado los desafíos. Como les decía, en Argentina tenemos muy altos niveles de informalidad, actualmente es casi el 31,5% de los asalariados son informales, es decir, que no registran seguridad social, reducido espacio fiscal, una deuda externa que nos está ahorcando, fragmentación y tensiones comerciales y tecnológicas, el federalismo que es muy bueno para algunas cosas y para otras también es un reto, y bueno, la evasión fiscal. Entre los desafíos que vemos, digamos, para una transición hacia una economía verde con transición justa y promoción del empleo verde es el tema de la calidad de la información disponible y las herramientas de monitoreo, la articulación interministerial, que podría decir que este es el desafío que nosotros estamos tratando de sortear principalmente. El tema de las políticas más integradas y coherentes, y esto tenía que ver con lo que comentaba antes del federalismo. Digo, Argentina, al ser un país federal, cada provincia también tiene su propia estrategia y su propio sector productivo, y bueno, y esto es un tema que, digamos, ya nosotros, ahora la semana que viene yo voy a participar del Consejo Federal de Trabajo, en todos, desde el Ministerio, desde la Secretaría de Empleo, nosotros también implementamos la Comisión Tripartita de Formación Continua, en donde participan trabajadores, empleadores, y bueno, digo, empleadores, el sector productivo, los trabajadores y el Estado, y también llevamos adelante los consejos sectoriales, y el tema del empleo verde y de la economía verde ya es un tema de agenda en todos estos espacios institucionales de diálogo social, y bueno, y obviamente el desafío de garantizar la transición justa y la inclusión social sin dejar a nadie atrás. Y para esto es un poco, no sé si me fui, si fue clara la presentación, pero digo, bueno, este acuerdo estratégico integral con altos niveles de coordinación horizontal y vertical. Cuando hablamos vertical decimos la bajada a todo el país, articulación interministerial y consenso entre el gobierno, empleadores y trabajadores. Nos parece que es fundamental, que no podemos, digamos, alcanzar una economía verde con inclusión social y con transición justa si no renovamos el pacto social.
la coherencia, como les decía antes, de las políticas de promoción de desarrollo productivo y empleo verde, el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles y bonos verdes, y complementar los sistemas de protección social con las políticas de formación profesional, readecuación laboral para asegurar la transición justa, y por último un multilateralismo dinámico, y acá hago mención, digamos, a la resolución 70 de Naciones Unidas de responsabilidades comunes pero diferenciadas. No, me parece que el mundo no puede desoír los contextos nacionales en los que nos encontramos y el gran esfuerzo que implica para algunos países el compromiso con el cambio climático. Bueno, no sé, esa es mi presentación, quedo abierta a consultas. Muchísimas gracias, Laila, por tu magnífica presentación y sobre todo por poner de manifiesto algunos de los aspectos que caracterizan la acción de Argentina en este contexto. Y quizá uno de los ejemplos más interesantes es el del Gabinete Nacional de Cambio Climático, ¿no? Yo mismo, cuando estuve en reuniones del G20 y de la Agencia Internacional de Renovables, se ponía de manifiesto esta experiencia argentina que caracterizaba a la acción de gobierno como una acción de gobierno transversal, de modo que había una coordinación, precisamente en relación con lo que comentaba antes Pedro Pablo en su intervención, ¿no? Estos aspectos son fundamentales para que los compromisos de cambio climático sean entendidos como una acción transversal de gobierno. Bien, sin más dilaciones, cedo la palabra a mi compañero y co-moderador del panel, Mauro Pucheta, para que realice su intervención a modo de conclusiones y, si tenemos tiempo, para realizar alguna de las preguntas que han llegado al pool. Mauro, no te oímos. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias nuevamente por dejarnos organizar este panel. Y bueno, gracias también por la presentación. Teniendo en cuenta el tiempo que han utilizado los ponentes, en honor a la brevedad, yo voy a hacer voy a solamente decir unas breves conclusiones y después tengo un par de preguntas para cada uno de los ponentes. Sin perjuicio de ello, yo sé que hay algunas preguntas en el chat, así que después intentaremos buscarlas y, si tenemos el tiempo, preguntarles. Algo que me parece muy importante en todo lo que han mencionado es el rol de América Latina y el Caribe en todo lo que es la temática ambiental y social. Como bien sabemos, nuestra región es demasiado dependiente de la explotación de los recursos naturales y además se encuentra afectada por una pérdida alarmante de biodiversidad, así como un incremento más que preocupante de desastres naturales. Por consecuente, como los panelistas ya lo han mencionado, los países de América Latina y el Caribe necesitan ser agentes activos de esta agenda de cambio climático. En este sentido, considero, y no soy el único, que las políticas verdes se tornan una necesidad imperiosa. Estas políticas, y como también los ponentes lo han dicho, no deben, sin embargo, omitir la dimensión social de la transición hacia una economía verde y descarbonizada. Y ello porque puede constituir una oportunidad única para nuestra región, tan castigada, no solamente para construir o para reconstruir una nueva normalidad, sino más bien una normalidad diferente en este mundo de COVID, post-COVID. Una normalidad que tenga en cuenta al medio ambiente, pero también que tenga en cuenta la precariedad que ha afectado al mundo del trabajo en nuestra región. En este sentido, la alta tasa de informalidad laboral, la magra protección social, así como la productividad escasa de las pequeñas y medianas empresas, constituyen, a mi juicio, los tres elementos claves que requieren un cambio urgente. Estimamos que en este momento de crisis, constituye una oportunidad para adoptar lo que podemos llamar un nuevo contrato social, cuyos ejes principales deben ser, nuevamente, a mi juicio, los siguientes. Número uno, y esto yo creo que todos los ponentes están de acuerdo, es el diálogo social. La gobernanza en todas las estrategias de empleo verde y transición justa es un elemento crítico. Y cualquier cambio social requiere un consenso social.
Entonces, en este sentido, el tripartismo tan mentado por la OIT y el multipartismo, como lo mencionó Pedro, es un elemento crucial. El segundo elemento es el trabajo decente. La inversión que se efectúe, tanto pública como privada, en la región para la creación de empleo verde debe procurar que las condiciones de trabajo sean aquellas garantizadas por la normativa de la OIT. El tercer elemento es el trabajo registrado y la protección social, porque el goce de los derechos laborales, como ya sabemos, es mucho más efectivo en el marco de una relación laboral registrada, formal. La alta tasa de informalidad que ha afectado a los distintos países latinoamericanos y del Caribe ha sido uno de los principales enemigos de la debida protección de los derechos laborales. A ello debe añadírsele la reforma del sistema de protección social que garantice una red de protección a aquellos trabajadores que queden al margen del mercado laboral con motivo de la implementación de políticas de transición. El cuarto elemento es la capacitación. Es una dimensión muy importante que requiere que el Estado implemente las políticas necesarias para poder garantizar que los trabajadores puedan adaptarse a los cambios constantes del mercado laboral. Género es un elemento que Laila lo mencionó, es un elemento clave, porque el trabajo reproductivo, usualmente vinculado al trabajo doméstico y de cuidados, que ha sido generalmente ejercido por las mujeres, no ha sido debidamente valorado en la economía de las energías fósiles. Y esto es importante tener en cuenta, esta dimensión, porque las mujeres que sufren obstáculos estructurales y culturales no se encuentran debidamente representadas en el sector de las energías renovables. Y esto constituye una oportunidad para que sí sean debidamente representadas. Y el último punto, el último eje, es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Porque como sabemos, son los grandes empleadores en nuestra región, pero tienen una producción relativamente escasa comparativamente a pymes en otras regiones, y esto requiere una intervención activa del Estado en cuanto desde el punto de vista financiero y fiscal, pero también tecnológico. Estas son las breves conclusiones, porque yo sé que estamos un poco limitados con el tiempo, y teniendo en cuenta estos elementos, yo quisiera realizar algunas preguntas a los distintos ponentes. Si te parece bien, César, lo que voy a hacer es hacer las preguntas a Pedro, a Óscar y a Laila. Las hago todas ahora, si les damos tiempo para que preparen las respuestas, y tal vez comenzamos en el mismo orden en el que comenzamos con las presentaciones. Me parece muy buena idea, Mauro. Simplemente recordar a los ponentes que por favor sean breves en las respuestas, dado que sí que, como has mencionado, vamos algo ya mal de tiempo. ¿De acuerdo? Gracias. Perfecto, gracias. A Pedro, él habló de las NDCs de 2020, que incorporó el enfoque de transición justa en Chile y este pilar social de transición justa. Él en su momento habló de participación ciudadana activa en la elaboración de esta estrategia y habló de diálogo multipartito. ¿A qué te referís exactamente con eso? Porque todos entendemos el tripartismo y el diálogo social, pero ¿cuáles serían los actores nuevos en este diálogo multipartito? Por otra parte, vos mencionaste el tema de las capacidades y hablaste de que en algunos casos algunos trabajadores puedan requerir tal vez un posgrado o algún otro tipo de título universitario. Teniendo en cuenta que en algunos casos, en algunos países, la educación es paga, ¿qué posibilidad existiría de que el Estado, por ejemplo, financie esa nueva capacitación? Y hay una pregunta que yo la tengo, digamos, no solamente para vos, sino para todos los panelistas, que yo creo que hay un consenso en cuanto al aspecto global del apoyo técnico y financiero, que es un aspecto que Laila también mencionó. ¿Cómo crees vos que eso se puede llevar a cabo? Eso para Pedro. Para Óscar, bueno, gracias por tu presentación. Yo lo que quisiera saber es en qué medida la informalidad es un problema en Costa Rica. También has hablado de la creación de empleo decente como es un elemento clave en esta transición, pero también mencionaste que existe un Estado débil. Entonces yo quería saber si existe algún sistema de inspección del trabajo que pueda garantizar que la creación de esos empleos verdes respeten
el trabajo decente. Y después mencionaste algo que me parece súper interesante, que es esto de la revolución del aprendizaje. Y yo quería saber si existe alguna estrategia de capacitación a nivel nacional, o si no, dentro también de esta estrategia, si no me equivoco, hay una estrategia de bioeconomía, si hay alguna referencia a esto. Y por último, para Laila, hay dos temas que me interesan. Por un lado, has mencionado en este Gabinete Nacional de Cambio Climático, así como en el espacio institucional integrado, para definir el concepto de empleo verde y los sectores estratégicos, mencionaste los actores sociales, ciertos actores sociales. Yo quisiera saber qué tipo de participación los actores sociales han tenido y la sociedad civil en general. Eso por un lado. Mencionaste también el tema de género, y yo quería saber si esta Estrategia Nacional de Promoción del Empleo Verde tiene en cuenta a la dimensión de género. Y por último, está esto de acompañar, lo mencionaste al final, acompañar el cambio de los trabajadores que pierden el empleo. ¿Existe alguna estrategia de capacitación en particular vinculada a la Agenda Verde? Y bueno, la última pregunta, y esto porque yo sé que es un tema que en Argentina lo ha llevado a la COP26, el tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y el hecho de que Argentina tal vez pueda sea un deudor financiero, pero al mismo tiempo un acreedor ambiental. No sé si podés realizar algún comentario con respecto a eso. Bueno, muchas gracias. Ahora les cedo la palabra. César, o sea, Mauro, perdón, muy corto. Oye, bueno, ahora me acuerdo cuando mi abuela me decía, tú eres dueño de tus pensamientos y esclavo de tus palabras. ¿Ah? Porque voy a tener que responder a lo que tú me dices. No, voy a ser súper breve, súper breve. En cuanto al multilateralismo, ahí yo hago un poco el parangón, ¿ya? Con el derecho ambiental, si se quiere, ¿ya? Bueno, si nosotros vamos a las líneas directrices de la OIT sobre transición justa, yo justo abrí acá en la pantalla que tengo al lado y dice que deberán participar los interesados pertinentes a nivel internacional, nacional, regional, sectorial y local en la constitución del marco de la política, ¿ya? Entonces, es un poco a todos los stakeholders, y esto está un poco en línea con lo que ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos en su jurisprudencia ambiental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ambiental, el experto independiente de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, John Knox, David Boyd, que es el actual, etc. Entonces, ahí es donde yo hago un poco el link con este multipartismo, porque los laboralistas entienden que esto es una obligación legal, ¿ya? Jurídicamente vinculante. Convenio 144 debe ser así. Los ambientalistas no lo entienden así. Ellos creen que es una cosa voluntaria, ¿ya? Sobre todo en países como los latinoamericanos, bueno, principalmente Chile, ya que no somos parte, por ejemplo, del Escazú, ¿ya? Estaba pensando en Aarhus, ustedes en Europa. Tenemos Escazú, Chile no es parte, entonces no se siente obligado. Bueno, ese multipartismo debiera estar ahí. Hay que consultar a todos los stakeholders, no solo trabajadores y empleadores, sino que todos los eventualmente afectados. Segundo, respecto a las capacidades, Mauro, es un tema, bueno, súper complejo, ¿ya? Pero debiéramos partir por quizás sentar en la mesa que tenemos nosotros acá, en el caso de la descarbonización, que está medio ambiente, energía y trabajo, bueno, debiéramos quizás sentar ahí mismo a educación también, ¿ya? Porque acá el problema es bien grande, porque esta gente además tiene sueldos o remuneraciones que también son importantes, ¿ya? Bueno, todas son importantes, por supuesto, yo no soy laboralista, así que les pido disculpas por mis apreciaciones, pero son remuneraciones altas, ¿ya? Entonces hay gente que es más calificada, entonces quizás ahí se podrán hacer programas conjuntos con educación o pensar en otras fórmulas, ¿ya? Como decía Laila, que yo también lo había mencionado, retiro anticipado, quizás dar algún tipo de indemnización, quizás esa persona quiere iniciar un nuevo negocio, qué sé yo, pero hay que tener en conciencia ese problema que tengo la sensación que OIT no lo menciona mucho. Ellos hablan que van a haber más puestos de trabajo, pero este tipo de puestos de trabajo más técnico no lo sé. Y último, y súper rápido, porque sé que estamos cortos de tiempo, sobre el apoyo técnico global, bueno, yo creo que hay que ponerle más el énfasis acá. Intercambio de experiencia, cooperación técnica. La OIT con nosotros ha sido súper importante, nos ha apoyado en todo este proceso, pero yo hablo de esto en la OEA, ¿ya? Y la verdad es que, sí, la transición justa, ese tema, ¿ya? En la OCDE tampoco veo que esté ahí en la agenda. Quizás lo está, les pido disculpas si es así, pero tengo la sensación que no. Y respecto, bueno, recursos, también, este es un problema global y debiéramos todos intentar hacernos cargo. Yo no quiero tener una mirada, digamos, pero sí creo que es algo que nos involucra a todos. La Unión Europea, por cierto, ha prestado financiamiento, a nosotros nos ha dado bastante, pero creo que esto debiera ser una cosa a nivel, quizás todos los estados. Cooperación sur-sur también, etcétera. Y internamente, por supuesto, destinar recursos también, ¿no? Porque esto es un tema que yo creo que
a veces uno empieza a incorporar ya las NDC, por ejemplo, y no sé qué tantos recursos hay para eso. Gracias, Mauro, perdón por hablar tan rápido también. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Mauro, por las consultas. Voy a tratar de ser muy breve, ¿verdad? Y como hacer un hilo conductor, que son muy valiosas, pero puede dar casi, ¿verdad? Para conversar otros 20 minutos y no tenemos el tiempo. Pero preguntando un poco sobre el tema de la informalidad, su vinculación, nosotros hemos tratado de atender de una manera diferente, como se venía haciendo, el tema de la informalidad. Si es una cifra importante, nosotros lo calculamos como sugerencia, ¿verdad? De lo que la OIT nos indica, como que es la característica de empleo informal. Y nosotros lo que hemos visto es cómo tipificarlo mejor, ¿verdad? De acuerdo a recomendaciones que nos ha hecho la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, y lo que hicimos fue trabajarlo por vectores. Entonces lo que hicimos fue desagregar, ¿verdad? Esa informalidad y ponerle primero que la cara de las personas que están en esos grupos, y entonces al final nos quedaron 5 vectores de intervención que pasa, y ahora lo mencionaban con el tema género, ¿verdad? Hay uno de esos vectores que se llama, digamos, mujeres, ¿verdad? En economía del hogar, y ahí es donde se evidencia mucho las brechas que hay entre edades, ¿verdad? Que son mujeres que están dentro, desde los 40 a los 50 años, que solo tienen o se dedican, ¿verdad? A empleo doméstico o a cuidados. Entonces eso nos perfila, ¿verdad? Un poco mejor la intervención que hay que hacer de esos 5 grupos. Entonces ahí es donde hemos tratado de ir más allá y tipificarlos, ¿verdad? Para saber quiénes están detrás de eso. La persona que está detrás de la informalidad. Vinculado con el empleo decente y el estado de él, ¿verdad? En mucho esta estrategia de transición justa tiene que considerar las limitaciones que tenemos presupuestarias actualmente en Costa Rica. Y ahí es donde nos pegamos mucho a lo que mencionaba Pedro, ¿verdad? De ver cómo articular con los cooperantes, ¿verdad? Y con la OIT hemos estado trabajando en cómo perfilar mejor los recursos que tenemos. Y eso me pega al otro tema que mencionabas, ¿verdad? De la revolución de los aprendizajes. Lo que hemos estado tratando de hacer es, de los recursos que tenemos, focalizarlos, ¿verdad? Tenemos un programa que se llama 4K, son colocar a 4,000 personas, es un piloto, ¿verdad? En sectores o perfiles, ocupaciones de alta demanda, y ahí hemos hecho alianzas con, por ejemplo, con CINDE, ¿verdad? Que es una de nuestras agencias de atracción de inversiones, en donde generalmente año a año, ¿verdad? Hay 30,000 personas que no se colocan en el mercado laboral porque no tienen las competencias. Y muchos de estos los hemos trabajado a través de los programas, el programa que tenemos de Cluster, ¿verdad? Donde identificamos, ¿verdad? Cuáles son las necesidades de talento humano, y muchas de estas tienen que ver con temas de, digamos, biodiversidad. Tenemos un clúster que se llama de Biomed, Costa Rica CR Biomed, y ahí es todo el tema, ¿verdad? Que tiene que ver con conocimiento, ¿verdad? Investigación, y muchas de esas cosas, ¿verdad? Ya están generando empleos verdes y decentes, ¿verdad? Con todas las garantías sociales. Entonces, eso ha sido, digamos, como hemos concatenado un poco esa estrategia, y también esa tipificación que nos ha hecho de la informalidad nos ha permitido atenderla de una mejor manera, no solo pensando en los costos, ¿verdad? Que implica esa transición a la formalidad, sino también en cómo podemos atender la oferta de servicios o el flujo de servicios que tenemos actualmente a cada perfil. Y cierro nada más diciendo con lo del estado débil, y ya tuvimos una reforma a la ley del Instituto Nacional de Aprendizaje, ¿verdad? Que ya puede o permite generar becas, ¿verdad? Y estamos asociándolas muchos a estas temáticas o sectores productivos que están generando, ¿verdad? Sostenibilidad. Entonces ahí, digamos, de manera inmersa, ¿verdad? Ir valorando el tema del empleo decente y el empleo verde. Y finalmente, con temas de certificaciones y bootcamps, ¿verdad? Que también estamos asociándolos a esta estrategia. Pero así a nivel general, ¿verdad? Eso es un poco la intervención que estamos realizando en esos temas. Muchas gracias, Oscar. Bueno, y ahora le cedo la palabra a Laila. Además de las preguntas que te dice Laila, hay unas preguntas también en el Q&A de Zoom. No sé si las pudiste ver. Si no, tenés la posibilidad después de responder directamente ahí en el Q&A por una cuestión de tiempo. Te cedo la palabra, gracias.
Voy a tratar de ser súper breve. La verdad que igual si después me pueden decir la pregunta del panel, del chat, no tengo problema en contestar, pero no la estaría viendo en este momento. Ok. Bueno, respecto a la primera pregunta que me hiciste con la participación de los actores sociales en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, los actores sociales no solo participan de cada mesa temática y se consensúa con ellos, y actores sociales hoy son representantes de los empleadores. En Argentina la UIA es que, digamos, la Unión Industrial Argentina, perdón, lo digo para el resto de los participantes, es como el que mayor representatividad tiene en estos espacios de diálogo, pero también se convoca a las cámaras empresariales que representan a las distintas pequeñas y medianas empresas. Y obviamente participan las asociaciones sindicales, que en Argentina, digamos, tienen mucho peso en cualquier decisión de política de Estado vinculada al mundo laboral. Y además se hacen, digo, si bien participan en las mesas temáticas, también se hacen como reuniones extraordinarias en donde se consensúa con ellos las definiciones tomadas a nivel de política de Estado. Digo, las CNC se discutieron también, en su momento los compromisos de CNC se discutieron también con los actores sociales. Eso en primer término. En segundo término me consultaste sobre los análisis de escenarios futuros, que habíamos mencionado el tema de género. Para nosotros el tema de género es un tema fundamental porque hoy, digo, nuestras tasas de desocupación, el 50% son mujeres, digamos, mujeres adultas y con menores a cargo, entonces consideramos que aparte de los jóvenes es donde tenemos que poner el foco de toda la política. No me quiero extender demasiado, pero bueno, acaba de salir una resolución de un programa que es como mi hijo y el de mis colegas, que estuvimos trabajando hace 1 año y medio, que se llama Fomentar Empleo. Se los voy a tratar de resumir. Es un programa que tiene incentivos para las empresas como reducción de contribuciones patronales y orientado, digamos, a población en situación de vulnerabilidad y con alto riesgo de exclusión del mercado laboral. Son 3 grupos. Son jóvenes de 18 a 24 sin estudios secundarios o con estudios secundarios y menores a cargo, mujeres de 25 a 59 años con menores a cargo, y hombres mayores de 45, justamente pensando en esta transición justa de que muchas veces los hombres cuando pierden el trabajo después de los 45 años es muy difícil la reconversión laboral y reinserción. Y las políticas que están bien dirigidas para estos 3 grupos tienen que ver con orientación laboral en el caso de los jóvenes, formación profesional y entrenamientos para el trabajo, con una posible salida con una inserción laboral asistida, con eje en 3 temas, que es empleo verde, nuevas tecnologías y economía de la vida. En economía de la vida nosotros también estamos incluyendo todas aquellas profesiones o perfiles ocupacionales vinculados con el tema de salud, que es un tema que es agobiante para el mundo entero, digo, el personal de salud. Así que sí, digo, respondo a tu pregunta, y justamente esto de poder tener el simulador lo que nos permite es poder prever la repetición de los mismos errores que pasó, digamos, que vienen de la economía marrón, ¿no? Decir, bueno, está bien, se pueden crear, si invertimos en energías renovables, parques eólicos, se pueden crear 30.000 nuevos puestos de trabajo. Bueno, orientemos que esos 30.000 puestos de trabajo, el 50% sean mujeres. Entonces, invirtamos en formación profesional, en educación técnica. Nosotros, bajo esta política que se llama Fomentar, va a tener financiamiento, el 30% está financiado por el Banco Mundial, y estamos trabajando muy a tono también con el Ministerio de Educación en lo que es, digamos, la estandarización de planes de formación. Entonces, que por ahí la formación profesional del Ministerio de Trabajo, que responde a una demanda como más rápida y que no es una oferta regular, se pueda estandarizar con lo que tiene que ver con la educación técnica del Ministerio de Educación. Perdón, no, me entusiasmo y lo hago largo, pero me gusta hablar de lo que hacemos. Respecto de la otra pregunta, que era acompañar el cambio de los trabajadores, que, bueno, me preguntaba si existe alguna capacitación vinculada al tema empleo verde, creo que esto ya lo contesté.
Y la última pregunta sobre el tema de ser acreedores ambientales. Bueno, no soy experta en el tema, pero este es un tema también que puso Kristalina Georgieva en agenda con el tema de la creación de los swaps verdes para canje de deuda. Argentina se está trabajando en algunas provincias, sobre todo en Chaco, de revalorización de ecosistemas, y está algunas provincias preparando como algunos planteos de una economía basada, digamos, en esto, en mejora del ambiente, en producción de oxígeno. Pero la verdad es que no soy especialista, así que más que eso no puedo decir respecto a eso. No, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, les agradezco mucho a los participantes. Después te indico la pregunta donde están en el chat, porque si no me equivoco, César, estamos ya justos de tiempo, tal vez un poquito pasados. Así que, sin más, no sé, César, si querés decir algunas palabras finales, te cedo la palabra. Y yo, desde mi parte, les agradezco tanto a los participantes como a los organizadores y a los asistentes. Sí, yo por mi parte, muchas gracias, Mauro, sumarme a estos agradecimientos a cada uno de los panelistas y de nuevo a la organización de FISAT por haber puesto en marcha esta mesa redonda sobre estos retos que nos atañen a todos en América Latina. Como vamos muy justos de tiempo, cedo ya la palabra a los organizadores del evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, a César. vosotros. Gracias. Hasta luego. Fuerte abrazo. César. Gracias, Mauro. Gracias y muy buenas noches allá en el hemisferio norte. Gracias.